Hay momentos en la vida en los que todo parece haberse detenido, en los que el alma siente que camina dentro de una niebla densa, donde los días se confunden entre sí y las oraciones parecen evaporarse antes de tocar el cielo. Es en esos tiempos donde el corazón se vuelve un campo de preguntas y los ojos buscan señales que no llegan. Te esfuerzas, trabajas, oras, haces lo que sabes hacer y aún así no ves movimiento. Sientes que el universo entero se ha detenido alrededor de ti, que los planes se estancan, que las promesas que alguna vez te llenaron de esperanza ahora duermen en un rincón de tu mente, cubiertas por la incertidumbre. Te preguntas si acaso Dios te olvidó, si tus palabras se perdieron en el viento, si lo que pediste no merecía respuesta. Pero el silencio de Dios no es abandono, es una forma profunda de enseñanza. En ese aparente vacío, Él está trabajando de una manera que tu lógica no puede comprender, porque el tiempo de Dios no se mide con relojes, se mide con propósito. Lo que para ti parece demora, para Él es exactitud. Lo que tú llamas espera, Él lo llama preparación. El tiempo humano busca resultados inmediatos, pero el tiempo divino busca transformación. Y esa diferencia, aunque invisible, cambia todo. Esperar duele, porque nos confronta con lo que no controlamos. La espera desnuda nuestra ansiedad, revela nuestras dudas y deja al descubierto las grietas de nuestra fe. Sin embargo, lo que parece inactividad es en realidad un proceso de moldear, de refinar, de preparar. Dios no se complace en el sufrimiento, pero sí lo usa como herramienta para forjar en nosotros la paciencia, la humildad y la profundidad espiritual que no podríamos alcanzar de otra manera. Cada día que pasa sin respuesta no es un día perdido, es una semilla que madura en silencio bajo la tierra del alma. No puedes ver lo que está creciendo, pero está ahí, vivo, respirando, desarrollándose en el anonimato. Y cuando llegue su hora, brotará con fuerza, porque todo lo que germina en silencio florece con poder. La espera no es un castigo, es una escuela. Allí aprendemos a confiar más en la voz de Dios que en el ruido del mundo. Allí se deshace el ego que quiere controlar, la impaciencia que quiere forzar, la desesperación que quiere adelantarse al proceso. Allí el alma aprende que no se trata de cuánto esperas, sino de cómo esperas. Si esperas quejándote, el tiempo se vuelve una carga. Si esperas con fe, el mismo tiempo se convierte en una oportunidad. La diferencia no está en la duración de la espera, sino en la disposición del corazón. Quien espera con esperanza no pierde el tiempo, lo siembra. A veces, cuando nada se mueve, es porque todo se está alineando. Hay piezas que aún no encajan, personas que aún no llegaron, puertas que aún no deben abrirse. Y Dios en su perfección orquesta cada movimiento sin que tú lo percibas. Mientras tú te preguntas por qué las cosas no avanzan, Él está tejiendo conexiones invisibles que pronto darán sentido a todo lo que ahora parece caótico. Y cuando el propósito madure, cuando la enseñanza se complete, cuando tu carácter esté listo, la promesa se cumplirá sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado destinada a suceder en ese preciso instante. Por eso, si hoy te sientes estancado, si miras alrededor y no ves señales, no confundas el silencio con ausencia. Dios no te ha dejado solo, simplemente está preparando el escenario. La fe no consiste en entender lo que sucede, sino en confiar mientras sucede. Y esa confianza no nace de la lógica, sino del reconocimiento de que hay un plan más grande en movimiento, aunque no puedas verlo. La semilla no ve la luz mientras germina, pero dentro de la oscuridad, la vida se está gestando. Así también, en tu silencio, algo está creciendo. Quizás no sea el milagro que pediste, sino el ser que necesitas convertirte para recibirlo. Comprender el tiempo de Dios es aceptar que nuestra vida no se rige por los relojes que llevamos en la muñeca, ni por las fechas que marcamos en un calendario. Comprender el tiempo divino es reconocer que cada paso, incluso los que parecen retrocesos, forman parte de una sincronía perfecta que solo puede entenderse mirando hacia atrás, cuando el propósito finalmente se revela. En ese proceso de espera, la mente se impacienta, el corazón se revela, la fe se tambalea,
Pero la verdad es que cada demora tiene un sentido oculto. Cada silencio es una respuesta en formación. Dios no se retrasa porque su tiempo no depende del nuestro. Su tiempo no se mide en minutos, sino en madurez. Cuando Él detiene tu camino, no es porque te niegue el destino, sino porque sabe que todavía no puedes sostener lo que has pedido. Abraham lo entendió después de muchos años de silencio. Él recibió una promesa imposible, una descendencia que parecía un sueño inalcanzable. Los días pasaron, los meses se convirtieron en años y la fe comenzó a mezclarse con la duda. Imagina esa espera, el peso de la promesa sin cumplimiento, la risa amarga de la incredulidad, las noches de conversación con un cielo que no respondía. Sin embargo, mientras Abraham creía que nada ocurría, Dios estaba fortaleciendo los cimientos de su fe. Cada día sin respuesta fue un ladrillo invisible en la construcción de su confianza. Cuando finalmente la promesa se cumplió, no fue tarde, fue exacta, porque el tiempo no se perdió, se transformó en preparación. El milagro no llegó cuando Abraham lo deseó, sino cuando su corazón estuvo listo para sostenerlo. Lo mismo sucedió con Moisés. A veces pensamos que los grandes líderes nacen listos, pero Dios prefiere formarlos en el desierto. Moisés pasó 40 años pastoreando ovejas, aprendiendo el lenguaje del silencio, la humildad de lo cotidiano, la paciencia de quien cuida lo que no es suyo. Durante esas décadas que parecían una eternidad, quizás creyó que su propósito se había extinguido, que su pasado glorioso en Egipto no era más que una sombra. Pero el desierto no fue su castigo, fue su academia. Allí aprendió a escuchar la voz que no grita, la que se revela en lo pequeño. Cuando el llamado finalmente llegó, cuando la zarza ardió sin consumirse, Moisés ya no era el mismo. Su impaciencia había sido sustituida por obediencia, su fuerza por mansedumbre, su orgullo por sabiduría. Lo que el mundo llamó retraso, Dios lo llamó entrenamiento. Y David, el pastor convertido en rey, también conoció la espera. Fue ungido siendo apenas un muchacho, pero la corona no llegó de inmediato. Antes de sentarse en el trono, tuvo que aprender a huir, a resistir, a perderlo todo sin perderse a sí mismo. Tuvo que esconderse en cuevas, llorar en soledad, ver cómo su destino se postergaba una y otra vez. En ese largo proceso, la promesa se mezcló con el dolor y la fe se templó como el acero. David comprendió que el camino hacia la realeza no pasaba por la velocidad, sino por la fidelidad. Su espera no fue un vacío, fue un fuego purificador. Cuando finalmente llegó el momento de reinar, no fue por fuerza, sino por madurez espiritual. El tiempo de Dios había cumplido su ciclo, y el niño impetuoso se había convertido en un hombre conforme al corazón divino. Estas historias no están escritas solo para inspirar, sino para recordarte que el tiempo de Dios también está actuando en ti. Lo que hoy parece inactividad, en realidad es un proceso de construcción interior. Tal vez estás en tu propio desierto, en tu propio silencio, en ese punto donde todo parece detenido, pero así como Abraham, Moisés y David fueron moldeados en la espera, tú también estás siendo transformado en lo invisible. No hay nada estéril en el tiempo de Dios. Incluso lo que parece pérdida está lleno de propósito. Él no te niega lo que te prometió, simplemente está esperando el momento exacto en el que podrás recibirlo sin que te destruya. Y cuando llegue ese instante comprenderás que no estabas esperando por la bendición, sino que la bendición estaba esperando por ti. Vivir con confianza en el proceso es una de las pruebas más profundas que el alma puede atravesar, porque confiar no significa comprender, significa entregarse. Confiar es permanecer en pie incluso cuando tus piernas tiemblan. Es seguir caminando aunque el camino se haya vuelto oscuro y tus ojos ya no distingan la salida. La fe no se trata solo de creer que Dios puede hacerlo, sino de aceptar que lo hará en su momento, en su manera y con su ritmo. Y ese ritmo casi siempre va en dirección contraria a la prisa humana. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales visibles que nos garanticen que vamos bien, pero la fe no trabaja con garantías, trabaja con abandono. Es una danza entre el misterio y la esperanza, un acto de rendición que nos invita a dejar de controlar lo que no depende de nosotros.
La confianza nace cuando el alma deja de exigir y empieza a observar. Cuando dejas de preguntar por qué y comienzas a preguntar para qué, en ese cambio de mirada ocurre algo poderoso. La espera deja de ser tortura y se convierte en aprendizaje. Empiezas a notar que cada obstáculo te muestra algo de ti, que cada retraso expone una impaciencia escondida, que cada silencio revela las voces interiores que aún no sabes calmar. Confiar no es cerrar los ojos ante el dolor, es mirarlo con fe, sabiendo que incluso el dolor puede ser maestro. No hay pérdida que no deje una enseñanza, ni lágrima que no tenga un propósito. Todo lo que atraviesas está esculpiendo una versión más firme, más sabia y más compasiva de ti mismo. La paciencia activa es la fuerza silenciosa de los que creen. No es resignación ni pasividad, es acción con paz. Es seguir orando cuando no ves respuestas, seguir sembrando cuando no ves frutos, seguir amando cuando no recibes lo mismo a cambio. Es una actitud que se mueve sin ansiedad, porque sabe que el resultado no depende del control, sino de la fidelidad. La paciencia activa convierte la espera en movimiento interior, transforma los días lentos en terreno fértil donde crecen la sabiduría, la humildad y la fe madura. No se trata de quedarse quieto, sino de caminar sin perder la calma, de construir sin desesperar, de confiar sin dejar de hacer. Cuando vives con esa confianza, la vida deja de ser una sucesión de obstáculos y se convierte en una conversación continua con Dios. Cada día, incluso los más rutinarios, se vuelve un espacio sagrado donde puedes escuchar su voz en los detalles. El alma aprende a respirar más despacio, a agradecer lo pequeño, a reconocer que la luz también se encuentra en los instantes más comunes. No todo milagro viene en forma de fuego o resurrección. A veces el milagro es simplemente no rendirte, levantarte una vez más, conservar la esperanza en medio del cansancio. Cada respiración que das en medio del dolor es una declaración de fe. La transformación interior ocurre cuando la espera deja de ser una prisión y se convierte en un taller. Dios usa el tiempo como un escultor usa el cincel. Corta, pule, corrige, suaviza. A veces duele porque estás siendo liberado de lo que no te pertenece, porque el amor divino no solo entrega bendiciones, también limpia el alma de lo que la limita. En ese proceso aprendes a soltar el control, a dejar que sea Él quien marque los tiempos, y cuando finalmente entiendes que no estás perdiendo nada, sino ganando profundidad, la espera se vuelve sagrada. Ya no es un enemigo que te roba la paz, es un maestro que te enseña a escuchar el latido del propósito. En el silencio de la espera madura una fe más pura, una esperanza menos ingenua, un amor más fuerte. Descubres que no hay destino sin demora ni propósito sin proceso. La vida no se mide por la rapidez con la que alcanzas tus metas, sino por la forma en que creces mientras las persigues. En cada estación, incluso en la más árida, hay una semilla escondida esperando su momento. Y esa semilla eres tú, en manos de un Dios que no improvisa. Así que si hoy sientes que tu historia se ha detenido, recuerda que en la aparente quietud algo se está moviendo a tu favor. El reloj del cielo nunca se detiene, solo marca un compás diferente. Transformar la espera en crecimiento es una de las formas más sublimes de madurez espiritual, porque implica aprender a mirar lo invisible y a escuchar lo que no tiene sonido. Es comprender que incluso cuando la vida parece no avanzar, dentro de ti están ocurriendo movimientos que no percibes, movimientos que preparan el terreno para un florecimiento mayor. No hay demora que no contenga enseñanza, ni silencio que no guarde una revelación. La espera no es un espacio vacío, es un campo de entrenamiento del alma, un laboratorio donde Dios refina tus motivos, purifica tus intenciones y fortalece las raíces de tu fe. Cada pausa tiene un propósito, y ese propósito no siempre es externo. A veces la mayor transformación sucede dentro de ti, en lo profundo, en lugares donde nadie más puede entrar. Es fácil agradecer cuando todo fluye, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando puedes agradecer en medio del estancamiento, cuando eres capaz de encontrar luz en medio de la sombra. Dios no solo usa los momentos de alegría para formarte, también usa la lentitud, el cansancio, la incertidumbre. En la aparente inactividad se esconde la oportunidad de conocerte de verdad.
Cuando el ruido desaparece y la prisa se detiene, emergen tus pensamientos más profundos, tus miedos más antiguos, tus deseos más auténticos. Allí, sin distracciones, puedes ver con claridad lo que realmente habita tu corazón. Y es entonces cuando comienza el trabajo divino, ese proceso silencioso y amoroso en el que Dios separa lo que eres de lo que creías ser, lo que debes conservar, de lo que necesitas soltar. Cada espera es también una invitación a limpiar la mirada. Nos acostumbramos a medir el valor de nuestra vida por lo que conseguimos, por lo que logramos, por lo que podemos mostrar. Pero la espera desarma esa ilusión. Nos deja frente al espejo del alma, sin logros, sin máscaras, sin títulos. Allí comprendemos que no somos lo que tenemos ni lo que hacemos, sino lo que somos capaces de sostener cuando no tenemos nada. Es en esa desnudez donde se revela la verdadera fortaleza, porque solo quien ha aprendido a permanecer en medio del vacío puede reconocer la plenitud cuando llega. La espera no te resta, te destila, te convierte en una versión más pura de ti mismo, más consciente, más libre de lo superficial. Dios no desperdicia ningún momento. Cada lágrima, cada decepción, cada aparente fracaso está tejido dentro de un diseño que busca tu crecimiento. Él no siempre cambia tus circunstancias de inmediato, porque sabe que hay algo más importante que transformar la situación. Transformarte a ti dentro de ella. La fe madura no se demuestra solo en los milagros que ves, sino en la paz que mantienes mientras el milagro aún no llega. Esa paz no nace de la ignorancia, sino de la certeza profunda de que todo lo que sucede tiene un sentido, incluso si todavía no lo entiendes. Cuando logras ver la espera como una aliada y no como una enemiga, algo cambia radicalmente en tu interior. Empiezas a caminar más despacio pero con paso firme. Dejas de buscar atajos porque ya no necesitas huir del proceso. Aprendes a escuchar lo que el tiempo te dice, porque cada demora tiene una voz, cada obstáculo tiene un mensaje. Comprendes que el propósito no se revela en la velocidad, sino en la profundidad. La flor que crece demasiado rápido no echa raíces fuertes, pero la que tarda en brotar puede resistir las tormentas. Así también sucede contigo. El tiempo que ahora te parece largo es el mismo que te está fortaleciendo para sostener lo que viene. Y cuando la espera se vuelve larga, cuando el alma se cansa y la fe parece una cuerda tensa a punto de romperse, recuerda que incluso el cansancio tiene valor. No hay fe sin fatiga, ni esperanza sin lucha. A veces, el simple hecho de seguir respirando es ya un acto de resistencia sagrada. No necesitas comprender cada paso, solo mantenerte fiel a la dirección. Dios no te pidió que entendieras los tiempos, te pidió que no soltaras su mano mientras los atraviesas. Si hoy estás cansado, si sientes que el silencio pesa más de lo que puedes cargar, entonces detente un momento y mira a tu alrededor. No todo está quieto. El cielo sigue en movimiento y aunque no lo veas, tu historia también. El milagro no siempre llega como un estallido, a veces llega como una calma que lo llena todo, como una certeza que susurra dentro de ti. No estás esperando en vano, estás siendo preparado para lo eterno. Nadie atraviesa el desierto solo, porque incluso cuando creemos que caminamos en soledad, siempre hay presencias silenciosas que nos acompañan. Gestos pequeños que sostienen, palabras que iluminan en los momentos más oscuros. Aprender a rodearse de fe y de sabiduría es una decisión que transforma la manera en que atravesamos la espera. La soledad puede volverse un lugar peligroso cuando se llena de pensamientos que nos alejan de la esperanza, pero también puede ser sagrada si la habitamos con voces que nutren. Por eso, es vital cuidar el entorno del alma, elegir con quién compartes tu vulnerabilidad y a quién permites que hable en tus silencios. Hay personas que apagan la fe sin darse cuenta y otras que con una sola palabra encienden la chispa que evita que tu espíritu se extinga. Rodéate de quienes te recuerdan quién eres, incluso cuando tú mismo lo olvidas. De quienes oran contigo sin necesidad de entender todos tus motivos. De quienes no solo te escuchan, sino que te levantan. La fe también se alimenta de sabiduría. Escuchar, leer, aprender, meditar son formas de mantener viva la llama interior cuando el viento de la duda sopla con fuerza.
No se trata de acumular conocimiento, sino de dejar que la palabra correcta llegue a ti en el momento preciso, como un bálsamo. A veces una sola frase puede cambiar el curso de un pensamiento entero. Una historia puede recordarte que no eres el único que ha esperado, que otros también caminaron por la noche y encontraron el amanecer. La sabiduría actúa como un espejo donde ves tu propio proceso reflejado, y eso te da fuerza, te recuerda que no estás en pausa, que simplemente estás siendo moldeado. Y en medio de todo ese movimiento interior, hay una práctica que abre puertas invisibles: la gratitud. Agradecer no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la forma en que las ves. La gratitud transforma el desierto en terreno fértil, porque te enseña a mirar lo que sí tienes, lo que sí está creciendo, lo que sí funciona. Agradecer por lo pequeño es un acto de fe que anticipa lo grande. Cuando aprendes a celebrar los detalles, el amanecer se vuelve más hermoso. Una sonrisa adquiere el peso de un milagro y el silencio deja de ser ausencia para convertirse en espacio. El alma agradecida reconoce señales donde otros solo ven rutina. La gratitud es el idioma de los que confían, y cada palabra de agradecimiento es una llave que abre caminos invisibles. A veces esperamos que el milagro llegue como una explosión de luz, pero en realidad los milagros más profundos suelen manifestarse en lo cotidiano. Un abrazo que llega en el momento justo, una conversación que disipa el miedo, una paz que no puedes explicar. No hay nada trivial cuando el corazón está atento. Dios habla en el lenguaje de lo simple, en gestos que parecen insignificantes, pero que están cargados de significado. Aprender a ver esos pequeños destellos es entrenar el alma para reconocer lo divino en lo humano, lo eterno en lo efímero. Cada instante puede ser una revelación si estás dispuesto a mirar con ojos de fe. Rodearte de fe, de sabiduría y de gratitud no elimina la espera, pero la vuelve soportable, incluso bella. Te enseña a encontrar consuelo sin necesidad de respuestas, a hallar compañía incluso en la soledad, a caminar con serenidad por caminos inciertos. Y cuando menos lo esperas, descubres que no solo has resistido, sino que has crecido. Que el mismo tiempo que te parecía una carga, se ha convertido en tu mayor maestro. Que las lágrimas que caían en silencio regaron el terreno de una nueva comprensión. Que la fe que parecía desvanecerse ahora brilla con más fuerza, no porque todo haya salido como querías, sino porque aprendiste a ver a Dios en lo que no esperabas. Confiar en el plan mayor es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar, porque implica soltar la ilusión del control y aceptar que hay caminos que no elegimos, pero que nos eligen. Significa mirar hacia atrás y reconocer que aunque no lo entendiste entonces, todo tuvo un sentido. Cada puerta que se cerró, cada relación que terminó, cada oportunidad que se desvaneció, fue de alguna forma una protección, un desvío necesario, una preparación para algo que no habrías encontrado si todo hubiera ocurrido según tus planes. A veces creemos que la voluntad de Dios se trata de recibir lo que deseamos, pero muchas veces su voluntad se manifiesta en aquello que no entendemos, en lo que nos obliga a detenernos, a girar, a comenzar de nuevo. Es en esos giros inesperados donde el alma aprende a confiar, no porque todo esté claro, sino porque decide creer que incluso lo que duele forma parte del bien. Cuando algo no sale como esperabas, el corazón se resiste, la mente se llena de preguntas y la fe parece tambalear. Pero con el tiempo descubres que los planes de Dios no fracasan, solo cambian de forma. Lo que tú llamaste pérdida, Él lo llamó redirección. Lo que tú interpretaste como un final, Él lo usó como punto de partida. Hay caminos que solo se abren después de un cierre y bendiciones que solo llegan cuando has soltado lo que no te correspondía. La confianza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de avanzar a pesar de él. Confiar es caminar entre la niebla sabiendo que la mano que te guía no tiembla, que los pasos que das no caen en el vacío, que incluso los silencios son instrucciones disfrazadas. La vida a veces se encarga de desordenar lo que habías planeado, no para destruirte, sino para reconstruirte con cimientos más profundos. Hay sueños que deben morir para que nazcan otros más grandes, amores que deben irse para que aprendas a amarte de verdad, metas que deben romperse para que descubras que tu valor no depende del logro.
sino de la fidelidad a tu propósito. Dios no está en contra de tus planes, simplemente sabe cuándo un deseo aún no es maduro o cuándo su cumplimiento podría alejarte de lo esencial. Él no te quita lo que amas, te limpia el camino de lo que te impide amar mejor. No te deja vacío, te deja espacio. Confiar en el plan mayor no significa resignarse, significa comprender que la vida tiene una inteligencia que supera tu entendimiento, que incluso el caos tiene un orden aunque no puedas verlo, que detrás de cada demora hay un propósito y detrás de cada pérdida una enseñanza. Cuando logras aceptar que lo que no entendiste en su momento era necesario para tu evolución, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Y cuando el alma entiende eso, la paz deja de depender de las circunstancias y comienza a habitarte como un estado permanente. Es cierto que a veces el corazón se rompe y duele profundamente. Pero también es cierto que el corazón roto deja pasar más luz. Lo que ahora te lastima puede ser la grieta por donde entra una nueva comprensión. Dios no promete evitarte el sufrimiento, promete acompañarte en él. Y su compañía no siempre se siente, pero siempre está. A veces se manifiesta en una calma inexplicable, en un pensamiento que aparece justo cuando más lo necesitas, en una persona que llega sin que la llames. El plan mayor se construye con esos detalles, con esas señales que parecen casualidades, pero que son respuestas enmascaradas. Confiar no es un acto único, es una práctica constante. Cada día, cada decisión, cada silencio es una oportunidad para elegir entre el miedo y la fe. Y cuando eliges la fe, aunque sea con las manos temblorosas, aunque sea sin entender, algo en el universo se alinea a tu favor. Porque Dios no busca perfección en tu confianza, busca sinceridad. No espera que no temas, espera que no huyas. El camino de la confianza es largo y a veces solitario, pero al final de él no hay vacío. Hay plenitud. Y cuando llegas allí, cuando miras hacia atrás y ves el tejido completo, comprendes que nada fue en vano, que incluso las lágrimas fueron parte del diseño, que el amor divino no se mide por la ausencia de dolor, sino por la profundidad con la que ese dolor te transformó. Las historias humanas son testigos silenciosos del poder del tiempo divino. En ellas se esconde la prueba viviente de que ninguna demora es en vano, de que todo lo que parece un final no es más que una curva del camino. Cada alma que ha perseverado en medio de la oscuridad lleva impreso en su historia un recordatorio de que Dios nunca llega tarde, porque su tiempo no se mide con las agujas del reloj, sino con la madurez del propósito. Así lo entendió José, el hijo traicionado, el soñador incomprendido, aquel que fue arrojado a un pozo por sus hermanos y vendido como esclavo. Su vida, que parecía destinada al olvido, se convirtió en un testimonio de resurrección. En la prisión donde el mundo lo olvidó, su fe permaneció despierta. Mientras el silencio lo rodeaba, su carácter se forjaba, y cuando el reloj del cielo marcó su hora, el mismo hombre que había sido despojado de todo se levantó desde el calabozo hasta el palacio. Lo que fue su dolor se transformó en su plataforma, y lo que parecía castigo se reveló como un camino de ascenso. La espera, tan larga y dolorosa, fue el ascensor invisible que lo llevó hacia su destino. También la historia de Mandela lleva el eco de esa verdad eterna. 27 años entre rejas no fueron suficientes para encarcelar su espíritu. Allí donde el mundo veía un castigo, Dios veía una semilla de libertad. El tiempo que parecía desperdiciado fue, en realidad, el tiempo en que se gestó la sabiduría y la compasión necesarias para liberar a millones. La prisión se convirtió en un templo de paciencia, en un santuario donde la fe fue refinada. Aprendió a escuchar el silencio como quien escucha una voz sagrada, y cuando finalmente salió al mundo, no lo hizo con resentimiento, sino con propósito. Así actúa el tiempo de Dios. Convierte la aparente derrota en cuna de grandeza. No todos los milagros se escriben con nombres bíblicos o políticos. Algunos nacen en hogares anónimos, en corazones comunes que esperan en silencio. Hay madres que han llorado años esperando un hijo, que han enfrentado el peso de la incertidumbre y la desesperación, hasta que un día la promesa se cumple de la forma más inesperada. Y cuando finalmente sostienen en brazos a la vida que tanto anhelaron, comprenden que la demora no fue un castigo, sino una coreografía perfecta donde cada lágrima tenía un sentido.
El amor, cuando llega en su tiempo exacto, no llega tarde, llega completo. También existen historias como la de Rowling, que desde las ruinas encontró su renacimiento. Cuando todo parecía perdido y la derrota se había vuelto rutina, su pluma se transformó en puente entre el dolor y la esperanza. Sus rechazos, que otros habrían visto como fracasos, fueron el taller donde Dios talló su propósito. Cada puerta cerrada era una invitación a perseverar, y cada caída una lección de resistencia. Así aprendió que los sueños no mueren, solo esperan el momento de su resurrección. Y están los hombres como Edison, que tropezaron 1000 veces con la misma piedra, no porque fueran tercos, sino porque entendieron que cada intento fallido los acercaba un paso más a la luz. La fe actúa de la misma manera, tropieza, aprende, avanza y no se rinde. Porque el alma que cree no teme al fracaso, sabe que cada error es una forma de revelación. El tiempo de Dios se manifiesta incluso en la repetición, en ese ciclo donde lo que parece inútil se transforma finalmente en creación. En cada historia, ya sea la de un profeta, un preso, un inventor o una madre, hay un hilo común que une todos los destinos, la espera como herramienta de transformación. Ninguno de ellos fue liberado del dolor, pero todos fueron elevados por medio de él. La fe no los eximió de las pruebas, los fortaleció para superarlas. Y cuando sus días oscuros terminaron, comprendieron que no habían estado solos ni un solo instante. Porque Dios no abandona a quien confía, solo lo entrena hasta que está listo para sostener la promesa. Así, cada historia humana se convierte en una parábola de esperanza, un recordatorio de que el tiempo de Dios no falla, aunque a menudo lo entendamos tarde. Cada una de esas historias no está escrita para ser admirada desde la distancia, sino para recordarte que tú también eres parte de esa misma narrativa sagrada. No necesitas ser un patriarca, ni un líder, ni un inventor para vivir el poder del tiempo de Dios. Tu vida, con sus pausas, sus giros y sus demoras, también está tejida con hilos invisibles de propósito. Lo que hoy te duele, lo que aún no entiendes, lo que crees que perdiste, está cumpliendo una función más profunda de la que imaginas. La espera no te aleja de tu destino, te está acercando a él de una manera más silenciosa y más sabia. Dios no escribe historias rápidas, escribe historias eternas. Y las eternas siempre se construyen despacio. A veces no percibes los movimientos porque estás demasiado cerca del proceso. Es como mirar una pintura desde pocos centímetros, solo ves trazos confusos, manchas, líneas que no tienen sentido. Pero cuando el tiempo pasa y retrocedes unos pasos, ves la obra completa y entonces comprendes que cada trazo, incluso los que parecían un error, eran necesarios para crear la belleza del conjunto. Así es la vida, así es el tiempo de Dios. Lo que hoy parece una mancha, mañana será una forma precisa dentro del diseño. Nada se desperdicia cuando el propósito guía. Tu dolor no es una interrupción del plan, es una parte del plan. Cada lágrima que cae tiene una función en la arquitectura del alma. Cada silencio que soportas está modelando tu carácter. Lo que hoy te pide paciencia, mañana te dará sabiduría. Lo que ahora parece un final, en realidad está abriendo espacio para un nuevo comienzo. Dios no se olvida de ti ni un solo día. Aunque no sientas su voz, aunque no veas señales, aunque la fe se te escape entre los dedos, Él sigue obrando. Su manera de amar no siempre se siente dulce, pero siempre es perfecta. La fe verdadera no se mide por la cantidad de milagros que has visto, sino por la fortaleza con que sigues creyendo cuando no ves ninguno. Hay momentos en los que Dios no cambia tus circunstancias porque quiere cambiarte a ti en medio de ellas. Te pide que confíes, no porque quiera probarte, sino porque quiere revelarte lo que hay dentro de ti. La espera te muestra quién eres cuando no tienes certezas. Y lo que descubres allí, si lo miras con honestidad, puede liberarte. En esa desnudez espiritual te das cuenta de que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Solo necesitas mantener viva la confianza. Si miras con atención,
Verás que en tu propia historia también hay pequeños milagros, señales que antes pasaban desapercibidas. Esa vez que todo parecía perdido y sin saber cómo apareció una salida. Esa persona que llegó justo cuando necesitabas consuelo, esa paz que te envolvió en medio del caos. Nada de eso fue casualidad. Fueron gestos del cielo, recordatorios de que el amor divino sigue activo, incluso cuando tú no lo percibes. La providencia se mueve en lo invisible, pero sus frutos siempre aparecen a su debido tiempo. La espera no es enemiga de tu destino, es el puente que te lleva a él. Y ese puente no se cruza corriendo, se cruza despacio, con fe, con atención, con humildad. Aprender a caminarlo sin desesperar es el mayor acto de confianza que puedes ofrecer. No te precipites, no te castigues por no avanzar tan rápido como quisieras. Todo lo que tiene raíces profundas necesita tiempo. Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con precisión. Y aunque ahora no lo entiendas, algún día mirarás hacia atrás y verás cómo cada demora, cada pérdida y cada silencio encajaban con exactitud en el plan perfecto que te condujo hasta donde debías estar. Esperar no es rendirse, aunque a veces se sienta igual. Esperar es mantener la fe viva en medio de la noche más larga. Es sostener la mirada hacia el cielo incluso cuando no hay estrellas. No hay fortaleza más grande que la de aquel que sigue confiando cuando ya no quedan razones visibles para hacerlo. La fe no siempre grita, muchas veces susurra. A veces se disfraza de un aún creo pronunciado con voz cansada, pero ese susurro, cuando nace desde el alma, tiene el poder de mover montañas invisibles. Cada vez que decides no rendirte, algo en el cielo se mueve a tu favor, porque Dios honra a los que permanecen, incluso cuando todo parece perdido. El tiempo de Dios nunca se equivoca. No llega antes para evitarte el aprendizaje ni después para castigar tu impaciencia. Llega cuando el propósito ha madurado, cuando la semilla ha absorbido toda la oscuridad que necesita para brotar hacia la luz. No hay bendición sin proceso, ni promesa sin espera. Y aunque la mente quiere entenderlo todo, el corazón debe aprender a descansar en lo que no puede explicar. El alma crece en la tensión entre lo que desea y lo que confía, entre lo que sueña y lo que acepta. Allí, en esa contradicción sagrada, es donde se fortalece la fe verdadera. Dios no se olvida de ti. Él no trabaja con descuido, ni actúa al azar. Mientras tú crees que nada ocurre, Él está preparando el escenario. Mueve piezas, abre caminos, une destinos, talla tu carácter. No ves el proceso porque sucede en lo invisible, pero eso no lo hace menos real. La semilla tampoco ve el sol mientras germina y sin embargo, toda su vida depende de la luz que aún no ha visto. Así estás tú, creciendo bajo tierra, en el silencio, en la oscuridad, en la espera. Y cuando llegue el momento, cuando el propósito esté completo, brotarás con una fuerza que sorprenderá incluso a quienes te dieron por acabado. A veces pensamos que la fe es para los días claros, pero la fe de verdad se mide en las noches oscuras. No cuando todo va bien, sino cuando todo se desmorona y aún así eliges creer. Es en ese instante, en esa elección silenciosa, donde el cielo se inclina hacia ti. Porque no hay oración más poderosa que aquella que nace desde la debilidad, ni acto más divino que seguir caminando cuando el alma duele. Esperar con fe es una forma de amor, es decirle a Dios: confío en ti aunque no entienda, creo en ti aunque duela, te sigo aunque no vea. Esa fidelidad es la que transforma la historia, la que convierte las lágrimas en testimonio y los silencios en respuestas. El poder de esperar con fe no está en la pasividad, sino en la resistencia. En seguir sembrando aunque el campo parezca estéril, en seguir construyendo aunque no haya señales de progreso, en seguir amando aunque no haya correspondencia. Esperar con fe es trabajar mientras confías, orar mientras caminas, amar mientras sanas. No se trata de quedarte inmóvil, sino de moverte al ritmo de la esperanza. Y cuando el cansancio te visite, porque vendrá, recuerda que la esperanza no siempre se siente, a veces simplemente se decide. Decide no rendirte hoy, decide confiar un poco más. Decide creer que el propósito sigue vivo, aunque no lo veas todavía.
El reloj del cielo no marca horas, marca procesos, y cada proceso tiene su momento exacto de revelación. No puedes acelerar lo que aún se está gestando, porque lo que nace antes de tiempo no sobrevive. Por eso, aunque la espera sea larga, no temas. Nada de lo que estás viviendo es un error. Cada paso, incluso el que parece retroceso, te acerca a lo que fuiste creado para vivir. El propósito no se cancela por las pausas, se fortalece en ellas. Y cuando el tiempo de Dios llegue, porque llegará, no tendrás que forzar nada. Todo fluirá con una naturalidad que solo ocurre cuando el cielo y la tierra se alinean. Hay un instante en el camino en el que el alma deja de resistirse y simplemente comprende, no porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque ya no las necesita. Es ese momento sagrado en el que descubres que la espera no fue un obstáculo, sino un puente, que el silencio no fue abandono, sino un lenguaje más profundo, que las lágrimas no fueron pérdidas, sino bautismos de una nueva comprensión. Entonces miras hacia atrás y te das cuenta de que todo, absolutamente todo, tuvo sentido. Las demoras, las despedidas, los desvíos, incluso los vacíos. Cada uno fue una página necesaria en la historia que Dios escribió contigo. Y lo más hermoso de todo es que aunque hubo capítulos de dolor, el hilo conductor siempre fue el amor. El alma que ha esperado y ha sobrevivido a la incertidumbre ya no busca controlar el futuro, porque ha aprendido a habitar el presente con confianza. Entiende que la fe no consiste en obtener lo que se quiere, sino en aceptar con paz lo que llega. Que la oración no es una fórmula para cambiar el destino, sino una conversación que transforma el corazón. Que el milagro no siempre está en el resultado, sino en la persona en la que te conviertes mientras esperas. La fe madura no exige señales, las reconoce. No busca certezas, las crea dentro de sí. Y en esa madurez, la vida entera se convierte en un acto de adoración silenciosa, en una rendición tranquila que dice, no lo entiendo todo, pero sé que todo tiene propósito. Dios no se ha olvidado de ti. Nunca lo hizo. Aunque te haya parecido distante, su presencia te ha acompañado en cada paso, incluso en los que diste llorando. Él ha estado detrás de cada silencio, en cada giro inesperado, en cada demora que te obligó a mirar hacia adentro. Nada se ha perdido. Cada lágrima cuenta, cada oración ha sido escuchada, cada paso ha tenido dirección. Si hoy sientes que tu historia aún está incompleta, no temas. No has llegado al final. Apenas estás en el punto donde el propósito comienza a revelarse. Dios no trabaja con prisa, pero tampoco se detiene. Su tiempo es exacto, su amor es preciso y su fidelidad es infinita. El alma que aprende a esperar con fe no se impacienta ante la oscuridad, porque sabe que incluso la noche tiene su propósito. La semilla no se desespera en la tierra, confía en que el calor llegará. Así también tú, aunque no veas el sol, sigue creyendo. Porque mientras tú esperas, Dios está sincronizando los hilos invisibles de tu historia, uniendo los fragmentos, sanando las heridas, preparando el escenario para tu florecimiento. Lo que hoy se siente como un largo invierno será, mañana, el preludio de tu primavera. No te apresures, no te rindas, no temas. Lo que está destinado a ti no se perderá. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que tardar tanto. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente comprendas que todo ocurrió en el tiempo perfecto, no sentirás rencor por la espera, sentirás gratitud. Agradecerás por cada lágrima que te hizo más fuerte, por cada silencio que te enseñó a escuchar, por cada demora que te enseñó a confiar. Entenderás que lo que parecía un retraso era, en realidad, una coreografía divina donde cada paso, cada pausa y cada giro tenían razón. Y con el alma llena de calma, podrás decir con convicción, Dios no se retrasa, Él llega cuando el propósito está maduro. Tu espera no te robó el tiempo, te construyó para lo eterno.